Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con muchísima información, con mucho análisis también. Mi nombre es Mabel Corrales, está Daniel Escotorín con nosotros para acompañarnos en esta tarde y para ayudarnos un poco a dilucidar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Porque escuchamos muchas posturas, muchos puntos de vista, discusiones también acerca de los sistemas que se utilizan para las elecciones. Se habló durante estos días, evidentemente, desde esa jornada electoral acerca de esto, así que queremos tener también esa mirada y esa referencia, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mabel? Un gusto siempre estar acá. Bueno, contame cómo estás viviendo estos días, porque obviamente recién fuera de aire hablamos un poco acerca del posicionamiento también de distintas figuras públicas que representan a grandes países, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Colombia también, que es lo que ha expresado el presidente Lula, y cómo se va moviendo, cómo se va configurando ese escenario político con respaldos o sin ellos, ¿no? Sí, está bueno que, a ver, en estos 4 días post-elección, si bien todavía está muy fresco y el conflicto está latente, la crisis política derivada, por un lado, de una oposición que siempre tiene, vamos a decir, la astucia de decir días antes, hemos ganado, ¿no? Encuestas donde muestra, a ver, en este caso hablaban de un 70%, las encuestas previas a las elecciones, decían ellos, a favor de la oposición. Por supuesto que a partir de ahí ya hay un condicionamiento social mediático que prepara un escenario de crisis en caso de que no se ganen las elecciones. Esto pasa en todos los países donde pasó en Argentina también, pasó en Brasil, incluso en Estados Unidos. La derecha siempre tiene esta capacidad de decir, hemos ganado, vamos a ganar, y si no ganamos es porque es fraude, sí. ¿no? Es un argumento bastante Bueno, lo hemos bastante escuchado. repetido. Quiero llevarte un ejemplo muy cercano, que fue la elección pasada presidencial en nuestro país, la del 19 de noviembre, la del balotaje, donde efectivamente se hablaba incluso de que iban a robar las boletas, que no iban a haber boletas suficientes de La Libertad Avanza, cuando vimos que existió todo un movimiento contrario y que incluso quedó documentado a través de muchos videos que la misma gente de La Libertad Avanza se ocupaba, ¿no?, de que esas boletas no lleguen a los lugares de votación. Y se hablaba de ese fantasma del fraude que efectivamente además no solamente no ocurrió, sino que se vio con los resultados, ¿no? En el caso de Venezuela, bueno, siguiendo con este análisis actual, el oficialismo que planteaba también un apoyo masivo que tuvo en elecciones anteriores y que en el testeo, en el control de las elecciones anteriores, por lo general, por supuesto, más allá de la mirada política intencional para querer mostrar fraude, los observadores internacionales tenían pocas dudas y pocas observaciones, pocas críticas al sistema. Recordemos, en Venezuela hay voto electrónico. Entonces, si hay alguna duda, las dudas son previas. Sí. Luego, en la demostración de los papeles, del sistema, por lo general no habían críticas, y uno de los observadores que siempre estuvo presente ahí, el Centro Carter es una fundación que estuvo presidida por el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Por lo general sus conclusiones eran positivas. No fue este el caso. Esto también hay que decirlo. Y ahí aparece entonces esto que bien marcabas vos. El posicionamiento de dos figuras centrales que no se los puede pensar como opositores, claro, como es el caso de Lula y el caso del presidente de Colombia, Petros, ¿no? En este caso, ellos dijeron, bueno, hay que esperar. El gobierno venezolano tiene que mostrar las actas. Claro. Esto es lo que está todavía en discusión. En el caso de Brasil, que es el más crítico, tiene que ver también con la intención de Lula de posicionarse como un referente regional de equilibrio, tanto en América del Sur como también en Centroamérica y con México.
En la reunión de la OEA que hubo, no se logró finalmente un consenso en relación a condenar, ¿no es cierto?, estas elecciones. México se abstuvo. Otros países, el caso de Chile, también un gobierno progresista directamente votó en contra, alineado también con Argentina, pero digo, las fuerzas, las opiniones estuvieron divididas. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una crisis política donde además otra vez se apela a la movilización callejera de un lado y del otro, en el caso de Venezuela, la intransigencia de ambos sectores en cuanto a la posibilidad de un acuerdo. Este acuerdo tendría que estar primero, por supuesto, asentado sobre la base de los números y, digamos, los papeles, ¿no? Claro. Las actas, las famosas actas que están reclamando de un lado la oposición, pero también reclama en el caso, por ejemplo, de Brasil. Entonces, Maduro dijo, bueno, en breve vamos a poner las actas a consideración de la política, de la oposición, digo, de los sectores diplomáticos, de los observadores internacionales. Habrá que ver si es que por el tiempo transcurrido esto resulta creíble para los observadores, tanto internacionales como para los observadores y la propia oposición, que también desde un primer momento dijo, hemos ganado. Entonces, digo, a ver, hacia adelante, en el corto plazo, no va a haber resolución de este conflicto. Porque, por supuesto, que ni uno ni otro va a ceder en su postura. En su pretensión, claro. Lo que quedará será, en todo caso, el rol que puedan jugar los observadores internacionales y los gobiernos, sobre todo, para poder de alguna manera garantizar que actas sobre la mesa, esto fue transparente o no, y a partir de allí ver cuál es la salida política para esta crisis. Desde ya hay que decir que el gobierno de Maduro no va a retroceder. ¿Qué sería retroceder? Por ejemplo, bueno, el escenario imposible, reconocer que perdió. Bueno, esto es imposible. La otra sería alguna especie de salida negociada, volver a una nueva votación. Bueno, estos son los escenarios más improbables. Entonces, así la presión de las fuerzas internacionales, de los gobiernos internacionales, de los gobiernos de la región, van a ser importantes para lograr sentar a uno y otro y aceptar una salida política a esta crisis, que en todo caso no va a tener algunas variantes, algunas posibilidades como la que se dieron, recordemos, cuando en el 2006 el triunfo de Maduro y un Juan Guaidó que se autoproclama presidente, y que eso generó una crisis política general, gobiernos de distintos signos, en el caso de Estados Unidos, por supuesto, reconociendo un presidente no elegido por nadie. Bueno, esto no creo que sea posible en esta etapa, porque también el escenario, sobre todo regional, cambió, ¿no? Hoy tenemos un gobierno como el mexicano, con un posicionamiento geopolítico mucho más fuerte a partir de la gestión de López Obrador, un gobierno de centro-izquierda en transición hacia un nuevo gobierno que va a heredar, digamos, su seguidora. Brasil, insisto, con Lula, también jugando un rol muy importante, y además no solamente en la región, sino también en lo que significa en su alineamiento con los países del BRICS. Y aquí también hay que entender esto. Venezuela está en camino a su integración en el BRICS. Entonces, Rusia, Irán y China reconocieron el triunfo de Maduro. Brasil no. Entonces, dentro de ese espacio, habrá que ver también cómo Brasil juega un rol desde su pretensión de potencia hegemónica en la región para poder mediar, ¿no es cierto?, en esta crisis política. Insisto, digo, hoy hacer futurología y decir, bueno, va a suceder tal cosa, es imposible. Es muy complejo. Porque la crisis, otra vez, que ya la hemos vivido en las elecciones anteriores de Venezuela, esta vez tienen otro condicionamiento. Y dentro de ese condicionamiento hay que decir también que
La figura de Maduro también no es la misma de hace 6 años. Hoy está mucho más debilitada. Por eso Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con la legitimidad en este tipo de situaciones? Porque evidentemente, como veíamos y como estamos viendo en las imágenes, se ha visto una crisis profunda expresada en las calles, estos enfrentamientos, las muertes, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar qué es lo que puede acontecer en un país que desde hace muchísimo tiempo está observado y que evidentemente tiene una confrontación directa contra los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Lo ha hecho Maduro en estos días también con el presidente Javier Milei, y lo ha expresado en numerosas oportunidades, sí, cada vez con un tenor más fuerte, ¿no? Bueno, mira, ahí en ese caso, decía, políticamente Maduro está en un estado quizás no con la fortaleza que tenía en los años anteriores. ¿Por qué? Porque viene de soportar su gobierno un bloqueo muy fuerte por parte de Estados Unidos y de países aliados. No obstante, aquí hay que hacer un paréntesis, ese bloqueo no incluía el petróleo. Claro. Estados Unidos siguió recibiendo puntualmente cada buque, cada barril de petróleo que le compra a Venezuela, porque además el mercado, el intercambio económico a través del petróleo para Estados Unidos es muy redituable, porque está ahí nomás. Es mucho más económico que el transporte a través o que proviene de Medio Oriente. Bueno, entonces ahí está puesto, por supuesto, el interés de Estados Unidos. No obstante, la economía venezolana quedó muy dañada y esto quedó claro, se reflejó en la enorme migración de población venezolana a los distintos países de la región, incluido también Argentina. Entonces, no obstante esto, decía, el Fondo Monetario prevé para Venezuela un crecimiento este año, 2024-2025, cercano al 4%, que es el más alto de la región. Esto quiere decir que hay claros síntomas de recuperación económica de la economía venezolana. Hago aquí otra acotación. Hoy la inflación en Venezuela es más baja que la de Argentina, sí, pero no obstante esto, las consecuencias del bloqueo, las consecuencias de la enorme hiperinflación que tuvo Venezuela en los últimos años, ha dejado efectos muy duros, ¿no? La pobreza, la exclusión, una economía que no pudo despegar de la dependencia de la renta petrolera. Entonces, estos son los elementos que golpearon al gobierno. Si el gobierno de Maduro continúa y se asienta sobre algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, hoy Venezuela es una economía bimonetaria y en este caso estoy siendo generoso porque el dólar es casi ya la moneda oficial, ¿no? Entonces, si continúa en esta línea, si la recuperación económica continúa y eso permite otra vez reactivar distintos elementos que permitan la diversificación de su economía, de su sistema productivo, entonces seguramente esto también va a bajar los decibeles de la crisis, que en todo caso quedará como tarea para este gobierno generar elementos de control, de participación democráticos, que hoy por supuesto no están. Porque dentro del propio, digamos, lo que se dice, el propio chavismo también, hubieron críticas, bueno, lo ha sufrido Alberto Fernández, mucha reticencia hacia la candidatura de Maduro. Claro. Bueno, y esto que vos decías, ¿no? Por ahí estas decisiones unilaterales y hasta autoritarias, que las hemos visto, digamos, con quienes eran aliados permanentes, como puede ser el caso de Alberto Fernández, ¿no? Que también iba a participar, que iba a estar presente en la elección. Esas son cosas que tienen que ver, digamos, con ese perfil ciertamente autoritario, ¿no? O poco democrático del gobierno venezolano, de no haber permitido el ingreso a Venezuela de figuras que están lejos de ser catalogadas de derecha, mucho menos de fascista, el caso de Alberto Fernández, sí, de otros, o criticar a gobiernos, claro, que tienen cierto perfil progresista, como el caso de Chile.
No, bueno, estas cosas terminan realimentando ese perfil de un gobierno, de un régimen, como se le dice, un régimen totalitario, autoritario, antidemocrático, y que en todo caso terminó jugando en contra, porque los otros observadores, aún los cercanos desde su mirada política, también, pusieron en dudas todo lo que fue el transcurrir de la campaña, las elecciones en sí mismas y, por supuesto, los resultados. Entonces creo que la tarea del gobierno de Maduro hacia adelante es, en tanto va a haber una recuperación económica, generar las condiciones para que esa recuperación económica otra vez vuelva a generar niveles de desarrollo, de bienestar social, pero a su vez también de pulir esa parte democrática de la institucionalidad, bueno, y seguramente pensar en la transición. Los gobiernos en Venezuela tienen un periodo de 6 años y entonces allí sí, el Partido Socialista Único de Venezuela, el partido de Maduro, tendrá la tarea enorme de pensar en una transición y el futuro reemplazo de Maduro, lo cual también va a generar ciertos choques, como también lo estamos viendo actualmente en Bolivia, ¿no? Donde las próximas elecciones nacionales están atravesadas por una crisis muy fuerte del partido de Evo Morales, que prácticamente está fracturado. Bueno, son tareas que el campo popular, que el progresismo en general en Latinoamérica tienen que ir saldando en vistas a demandas, ¿no es cierto?, de una nueva institucionalidad democrática, que en el caso de Venezuela hay que reconocer es una deuda. Por supuesto, y de nuevos referentes también que vayan surgiendo, ¿no? Que parece lo que nunca se termina de preparar. Bueno, ha pasado en Argentina en infinidad de oportunidades y obviamente vemos que se repite en otros países que pueden llegar a tener en algún punto perfiles parecidos, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muy claro, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.